Julio de 2006. Llegó julio y se vieron atrapados en las garras implacables del verano. El calor opresivo se aferraba al aire pesado como un espíritu maligno, envolviendo la escuela en un manto de humedad que parecía sofocar el aliento de quienes se atrevían a navegar bajo su abrazo. Fue el verano que lo cambió todo. Sutil al principio. Las amistades, como los cuerpos celestes, se distanciaban lentamente bajo la presión de la falta de sueño y el exceso de misiones. Fue una ampliación gradual de órbitas, casi imperceptible en el contexto de la vida cotidiana. Pero a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, cada instante que pasaba contribuía a la creciente brecha, hasta que la sutil deriva se transformó en una separación palpable y los intentos de salvar la brecha se sintieron como navegar por un vacío cósmico. Si había un punto de no retorno, lo pasaban sin darse cuenta. Reavivar conexiones profundas requiere más que el simple deseo de volver al pasado. Exige navegar por la inmensidad de perspectivas transformadas. La reticencia a conectar, nacida del miedo a hablar de lo indecible, se convierte en una barrera, y entonces, lo indecible se convierte en la norma. Todo lo que importa se vuelve, de alguna manera, menos importante, hasta convertirse en solo un fantasma de sí mismo. El ocaso, como una sombra proyectada por la marcha inexorable del tiempo, susurraba una historia de advertencia sobre la inevitabilidad. Incluso si se hubieran dado cuenta a tiempo, no habrían podido detenerlo. Todos estaban demasiado ocupados fingiendo tenerlo bajo control. Los hechiceros de Yujutsu eran buenos fingiendo, una estrategia instintiva de supervivencia, porque si se detenían a reflexionar, aunque fuera un instante, tendrían que reconocer que jamás podrían ganar. Fingir era mucho mejor que la verdad, la lucha era interminable y sus números menguaban. ¿Es esta mi vida ahora? Tras su muerte y resurrección, tras el repentino fin de su euforia, Gojo Satoru se sintió invadido por una profunda confusión y desorientación. Ante sus ojos, los límites entre la vida y la muerte se difuminaban. La locura lo acechaba en cada átomo. La esencia misma de la vida y la muerte se desplegaba ante él como un pergamino antiguo, desvelándole con fuerza sus secretos. Era incomprensible, pero no podía apartar la mirada, absorto en la implacable revelación hasta que sintió los ojos enrojecidos y sangrantes. El aislamiento que siguió también fue inevitable. Las experiencias de Gojo lo habían dejado a la deriva en un mar de soledad, alejado de la vida terrenal. El peso del poder recién adquirido erigió una barrera invisible entre él y quienes no habían vislumbrado el caos del mundo como él. La soledad persistía como un fantasma, un recordatorio constante de la enorme brecha que lo separaba del resto de la humanidad. De su mejor amigo. Había un silencio resonante en los espacios donde antes residían risas y secretos compartidos. Un vacío marcado por el entumecimiento en su pecho, un espacio donde antes habitaba la alegría o la satisfacción. ¿Cómo podía uno sobrevivir a esto sin perderse? Es mi vida ahora. Gojo temía que siempre lo hubiera sido, pero había sido demasiado joven e ingenuo para comprenderlo. A un niño se le podría repetir 1000 veces lo que significó su nacimiento, pero no sería capaz de comprenderlo. El peso del destino, las profundas implicaciones de su existencia, habían persistido como una verdad elusiva, más allá de su comprensión. Ahora sí lo entendió y fue incomprensiblemente horrible. Su vida no le pertenecía. Podía ser rico más allá de la decencia, pero eso no significaba nada. Si perdía, si se negaba a luchar, si se tomaba un respiro, las maldiciones se impondrían, en detrimento de la humanidad. El peso de la responsabilidad lo oprimió, eclipsando la brillante fachada de prodigio legendario con la cruda realidad de que cada decisión que tomaba tenía consecuencias mucho más allá de sus deseos personales. Comprenderlo era un trago amargo, algo que creía que nunca aceptaría. Realmente no quería hacerlo. Odiaba su vida. La odiaba. Odiaba a los profesores, odiaba a su familia, odiaba a todos sus antepasados. Quizás incluso odiaba a sus amigos. Todos sabían por lo que había pasado, todos podrían haber hablado con él, pero el único que le preguntó cómo se sentía fue Utaime. Antes, había llovido, tiñendo el terreno de la escuela de colores frescos antes de que el velo turbio de la humedad volviera a caer. A través de sus 6 ojos, el mundo parecía vívido y etéreo. El aire, cargado con los restos de la lluvia, traía el aroma terroso de la tierra húmeda y el rejuvenecimiento.
Cada gota adherida a las hojas reflejaba la suave luz del sol, creando un caleidoscopio de tonos brillantes que danzaban con la suave brisa. El aroma del pavimento mojado se mezclaba con la sutil fragancia de las flores en flor. Como tantas veces últimamente, Gojo quería llorar a gritos. Era una idea infantil, pero se empecinaba en permitirse ese capricho. Algunos días, incluso respirar era demasiado. Al principio, no fue su forma física lo que notó, sino la convergencia armoniosa del sonido, o era la ausencia de sonido, y la fuerza estabilizadora, un patrón distintivo de orden. En medio del caos, irradiaba un brillo sutil que contrastaba con el telón de fondo de las energías caóticas, una presencia inquebrantable que desafiaba el tumulto circundante. Llevaba pantalones de chándal grises y zapatillas azules, y llevaba el pelo recogido en una coleta. Además, se acercaba a él, con un ligero balanceo de caderas. Gojo sintió una punzada de alerta en la espalda, una punzada de ansiedad. Empezaron a dolerle las mejillas. Sonreía estúpidamente. ¿Estás bien?, preguntó ella, mirándolo desplomado en las escaleras de madera. Qué patético debe parecer para que ella se dirija a él. Claro, vale, respondió, intentando un tono ligero y despreocupado mientras se enderezaba. Era la respuesta habitual que le daba a cualquiera. A nadie le interesaba de verdad cómo se sentían los demás en este mundo porque uno podía estar seguro de que ellos mismos se sentían fatal. Te ves diferente, observó Utaime, y eso le emocionó, porque si podía comparar, significaba que ya lo había visto antes. Pero la emoción pasó rápidamente. Sabía que no se veía diferente. De hecho, justo esa mañana se había mirado al espejo, desesperado por descubrirse tan diferente por fuera como se sentía por dentro. Así iba a ser su vida. Todos los días. Hasta que muriera. Exorcizando maldiciones. Gente muriendo si se equivocaba y también si no. Humanos estúpidos y odiosos que daban por sentado todo lo que hacían porque ni siquiera veían maldiciones, solo las creaban. Siento mucho lo que pasó, dijo Utaime con una mirada cálida. ¿Podría bañarse en su brillo para siempre? La chica, quiero decir la chica, añadió apresuradamente cuando él no dijo nada y ella confundió su silencio con algo que no era. Sí, asintió lentamente. El destino de Riko Amanai fue realmente trágico. ¡Qué desperdicio! Al menos, lo pasaron bien en Okinawa. Quizás esa fue la última vez que yo también lo pasé. No quise menospreciar a tu nuevo, Utaime se tambaleó y se sonrojó. Hizo un gesto de impotencia señalando su persona. No podía referirse a su atuendo, pues llevaba un uniforme escolar estándar, aunque bastante nuevo, pero también muy arrugado por la humedad repugnante. Así que probablemente se refería a su dominio de la técnica maldita inversa. Lo cual era bastante ingenioso, ya que le permitía usar su ilimitado al máximo. Sin embargo, necesitaba más práctica antes de presumir de ello. Tus nuevos poderes, presionó finalmente Utaime, con el rostro aún más caliente. Su extraña inquietud lo hizo reflexionar. ¿Por qué Utaime se mostraba tan tímido con él? ¿Y se sonrojaba como tantas chicas que se reían histéricamente cuando él pestañeaba? ¿Estaba finalmente impresionada con él? Se incorporó aún más. Esta es tu oportunidad. Una vocecita arrogante resonó en su cabeza. Invítala a salir. Presume de tus poderes incluso sin dominarlos del todo. Dale dinero, a las mujeres les gusta eso. Atrápala antes de que escape. Obviamente incómoda por lo que vio en sus ojos, Utaime parpadeó y dio un paso atrás. De repente se quedó sin palabras. ¿Podrías? O sea, ¿es? Soko estaba muy contenta de tenerlos de vuelta, tartamudeó Utaime, alejándose 2 pasos más de él. Gojo sintió que se le calentaban las mejillas de vergüenza. Fracasaste, idiota, se lamentó la vocecita. Todo ese poder, ¿para qué? Nunca le caerás bien, jamás. Pronto se graduará y entonces no la verás más. Fracasaste. Una figura oscura subía tranquilamente por la colina cubierta de hierba tras ella. Estaba a salvo. Geto ha vuelto, dijo Gojo, saltando y corriendo hacia su amigo lo más rápido que pudo. Una misión de 3 días. Geto debía estar exhausto. Geto levantó la mano sonriendo. De hecho, las ojeras delataban su falta de sueño. ¿No es Utaime?
Ella todavía estaba parada allí donde la había dejado, con la cabeza girada en su dirección para observar su reencuentro. Sí, Gojo también intentó sonreír, aunque ya no tenía ganas. Estaba a punto de invitarla a salir. Mentira, rió Geto y le dio una palmada en el hombro. ¿De qué hablaron? Dijo que me veo diferente, dijo Gojo encogiéndose de hombros. Creo que tuvimos un momento. Ella te odia a muerte, hombre, suspiró Geto dramáticamente. Tu patético enamoramiento se está volviendo más patético con el tiempo. Déjala en paz. No me llames patético, dijo Gojo frunciendo el ceño. Soy todo lo contrario. Me pareces bastante patético, se burló Geto, viendo a Utaime darse la vuelta e irse. Maldita sea, esa mujer debería llevar más pantalones. Estás muerto. Por un momento, todo parecía igual. Las bromas, la comprensión mutua e incluso el ocasional choque de opiniones, un fugaz atisbo de la camaradería que antaño habían tenido. Sin embargo, como un frágil recuerdo que se escapa de las manos, el pasado solo pudo ser revivido brevemente antes de que la realidad presente se impusiera, dejando atrás el dolor de lo que nunca podría recuperarse por completo. Fue el verano que lo cambió todo. Inevitablemente.